que hagamos migraciones porque si no, no te paran. Los shoppings más famosos de Ciudad del Este. Vamos a ver, ahora te digo la vuelta. Precios de compus. Así que Yo me muero con esto acá. ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Hola. Muy bien. Buenas. Sí, Cruzando triple frontera hacia Paraguay vamos nosotros. ¿dónde va el Peugeot? ¡Ay, qué nervios! Ay, qué nervios. Dios. Creo que sí. Bueno, pasame la- Pasaporte. Hola, ¿qué tal? Hola. Documento 1, documento. Vamos hacia Paraguay. Bien. ¿De qué lado se abre? Del otro lado. ¿Se van y se quedan en Paraguay? Nos quedamos en Paraguay, sí. Después ven a hacer la entrada a Paraguay. Ok. Sí. Cuando salen a la salida a Paraguay. ¿Está? Ok. ¿Entrada? La salida. Voy a revisar un poquito. Ok. Bueno, muy Gracias, amable. hasta Muchas luego. gracias. Adiós. ¿No? ¿No está en control? ¿Está filmando ahí? No, no está filmando esa. Puente internacional Argentina-Paraguay. No, Argentina-Brasil. Ya tocaron. Ya tuvo varias. Ya cambiaron los colores. Llevando al ingreso de Brasil. Yo acá veo que nadie para hacer migración. Resulta que acá en Argentina vos podés ir a la triple frontera sin hacer ningún tipo de papel. papel. Bueno, esto es todo nuevo, vamos a tener que... Che, ¿paso por acá? Ah, pequeño detalle. No, yo no paso por acá. No, para. Pasamos de casualidad. A esto, de verdad. Tenemos que ir por el lado de los camiones, me parece. Por ahora se ve todo bastante bien. Sí, bastante tranquilo. Bueno, aunque recién nos paró una moto al costado y no sé qué quería. Que bajemos la ventana, Pero bueno, qué sé yo. Te preguntan si vas para el centro, te quieren guiar y bueno, si les respondes te siguen y te siguen. Por el momento solo hicimos la salida de Argentina. No había control para el ingreso a Brasil, así que ahora vamos a ver cómo es el control para salir de Brasil y entrar a Paraguay. Que nos dijo el de aduana de Argentina que paremos en Paraguay y que hagamos migraciones porque si no, no te paran. Las aduanas siempre dan nervios. Estás ahí como tenso. No sé por qué. Mientras tanto, seguimos recorriendo calles de Brasil. Este video no se iba a tratar de precios en los supermercados, pero vamos a aprovechar que tenemos una atacadista cerca y vamos a ver si encontramos el mejor café de Brasil. Que lo extrañamos un montón, así que vamos a ver si lo conseguimos en este atacadista. La coca de 2 litros siempre es una buena referencia. R$100 em compras você ganha o número da sorte. É só cadastrar e ficar com a torcida. Haja coração! Esto es lo mejor del mundo. Como nuestras rapiditas, pero
1000 veces más ricas. Compré. Falta poquito. Córrase, señor. Casi lo pasamos por encima. Bueno, y acá paciencia, me parece, ¿no? Esta es la salida de Brasil. Ah, bien. ¿Vos que ya viniste por acá? No, pero estoy entendiéndolo ahora. ¿Dónde está la gente, Ese señor... No, los kilómetros que corrió ya. Va y viene. Te ofrece de todo. Yo por duda no bajo la ventana y con mucho respeto digo que no. Son muy insistentes, muy insistentes. A tal punto que te hincha la bola. No. Autos, automóviles, ómnibus. Creo que somos más un ómnibus que un auto. Hay gente acá y eso que todavía no... Es que este paso es libre. Van y vienen durante el día como quieren. Uno llega acá y no sabe para dónde tiene que ir, qué tiene que presentar o... Ah, ok, yo pensé que acá se presentaba algo, pero no se presenta nada. Digamos, vos pasás de Argentina a Brasil por el día sin presentar ningún papel. Podés ir a comprar. Y también a Paraguay, digamos. Nosotros tenemos que hacer los papeles en Paraguay porque vamos a quedarnos algunos días. Pero si fuera por el día, directamente podés cruzar Brasil y Paraguay, comprar y volver en el mismo día sin presentar nada. Sí, lo único que presentamos en Argentina fueron nuestros DNIs, pero no nos hicieron, creemos que no nos hicieron la salida del vehículo porque no nos pidieron nada del vehículo. No, nada. No nos pidieron la cédula. No, una realización más o menos. No, abrí ahí la puerta y nada más. Ahora estamos saliendo de Brasil. Vamos a ver qué nos piden, si nos piden algo para salir de Brasil. Pero no, está cerrado. Pero no están parando a nadie. Mira cómo se llama el puente. Lo acabo de ver. Puente Internacional de la Amistad. Sí. Buenos amigos somos que no pedimos ni los papeles para entrar ni salir. Ay, ¿por qué hablas así? Y no sé por qué tú. Bienvenidos a Paraguay. Ya estamos viendo una banderita nueva. Nuestra quinta banderita, Quinta bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero hacer migraciones para... Sí. ¿Puedes estacionar allá a la derecha? Sí. Allá donde está el Brindex, ese pequeño techo que está ahí. Sí. Ahí en la entrada que se escucha haciendo. Ahí dejamos el motorhome y acá se hace el ingreso de migraciones de las personas. Bienvenidos a Paraguay, gente. Ya estamos adentro. Y esto es la mismísima Ciudad del Este. Miren lo que es. Wow. Bueno. Shopping, shopping, shopping y más shopping. Vamos a buscar nuestro lugar que nos comentaron unos viajeros amigos para parar. Y después vemos cómo hacemos para venir acá a ver algunas cositas. Bien, ese es uno de los shoppings más famosos de Ciudad del Este, que se llama Mona Lisa.
la rotonda principal de Ciudad del Este. Desde acá se va a la parte de tecnología o a la parte de ropa, para el otro lado. Acá es a caminar, Sí, acá es a volverte loco, creo. Allá quedó casita en el estacionamiento privado de los motorhomes con seguridad, en una plaza hermosa. Y vamos a filmar un poco acá porque ahora vamos a ir a la ciudad de la furia. Vamos a ir al centro de Ciudad del Este. Hay mucha gente, muchas motos, mucho todo, así que no sé cuánto nos vamos a animar a filmar. Pero bueno, para resumir, salimos de Argentina, pasamos a Brasil. En Brasil no nos pidieron nada, ni para entrar ni para salir. Y sí, en migraciones de Paraguay, como nosotros vamos a estar más tiempo que 48 horas, que creo que es lo que te dan sin pedirte ningún papel, hicimos migraciones, así que bajamos ahí, haces los papeles y entras. Nos dieron 90 días. 90 días para recorrer Paraguay. Y el lugar donde paramos, que nos dijeron otros viajeros, la verdad está muy seguro. Y Se ve bastante tranquilo. Vamos a ver, ahora te digo la vuelta. Encontramos Se ve bastante tranquilo. el volante nomás. Estamos a 5 o 6 cuadras del centro. Sí, o menos, ya está ahí enfrente. Bueno, ahora vemos cuánto nos animamos a sacar el celular en Ciudad del Este. Qué cantidad de gente y ruido por todos lados, mucha confusión, mucha gente. Llegamos al Shopping París, uno de los más famosos. Dormimos en la calle, en un punto de Overlander muy famoso acá en Ciudad del Este, y no dormimos en toda la noche. La cantidad de autos, de motos, de bocinas. Era una avenida que yo creo que se puede transitar a 40 o a 60, pero a las 2 de la mañana yo creo que los autos transitaban a 120, 140. Nunca estacionan al lado de una loma de burro. No, lo que se escuchaba esa loma de burro a la noche, pa, 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 le daban todo el tiempo la loma de burro. Sí. Así que nunca estacionen al lado de una loma de burro porque el ruido va a ser el triple. Bueno, vamos a caminar un poco por acá y les mostramos a ver qué encontramos. Es enorme esto. Directo del Shopping París se puede entrar al Shopping China. Yo estoy perdida dentro del shopping. Todos los perfumes del mundo están acá. Hay góndolas y góndolas y góndolas de perfumes. Pedir ayuda para encontrar el sector de deportes porque realmente estamos perdidos. Ahora estamos en la parte de los electrodomésticos. Y chequen la cantidad de freidoras que hay. Si no encuentran acá la licuadora que están buscando, no la encuentran en ningún lado. Miren esto es algo súper útil para el motorhome. Esto se le pone arriba del bidón de agua y apretan ahí y sale. $7. Otra cosa que puede ser muy útil para los motorhomes. 17, 13. Miren, también hay kayaks inflables. Este no es de la misma marca que tenemos nosotros, pero como para darles una referencia, este por ejemplo, que es para 2 personas, $185. Proyectores mini chiquitititos. Más chiquito. Este es Pocket, tamaño mano. ¿A que nunca vieron tanta cantidad de Pringles?
puede hacer la prueba de los productos. Y ahí al lado se puede guardar los bolsos o las bolsas que uno venga trayendo de otras compras. Esta es una de las casas más grandes que hay de cubiertas acá en Paraguay. Enorme. En la medida que te vas acercando a la rotonda principal de Ciudad del Este, empieza a ponerse cada vez más tupido, cada vez más cerrado y cada vez más gente. Más o menos. ¿Fijaste? ¿Qué pasó? Se nos acercaba alguien ahí. Me estaba acercando uno de Igual atrás. quiero avisarle que esto no pinta ser peligroso. No es tan peligroso. Creo que cuidan mucho el turismo por un tema de venta. Lo que sí, te abruma mucho la gente, es mucho negocio y eso Es muchas es motos. cansador. No, además que nosotros estamos acostumbrados a estar en el medio de la nada, en el medio de la Claro, naturaleza. para nosotros capaz que es doble. Esto es un montón. Esperar a caminar, correr y estar atento. Podríamos ir caminando más lento si quisiéramos, pero bueno, es como que estos lugares, viste, que te aceleran y vas Sí. cada vez más rápido, no sabes por qué. Todo el primer piso es perfumería y el segundo piso es moda. Y tercer piso deporte. Cierra a las 3:30 de la tarde, así que hay que venir temprano. Venimos tardísimo. La loma de burro que les contaba. Ahora voy a ver si pasa un auto y les muestro cómo se escucha. De este lado está la vereda. Así toda la noche. Bueno, como habrán visto, es una calle muy transitada, pero la realidad es que es uno de los puntos overlanders más seguros que hay en Ciudad del Este. Ahí dormimos. Acá hay muchísimo espacio para vehículos más grandes. Mucha gente salía todas las tardes y todas las noches a hacer deporte, así que parece un lugar bastante tranquilo y bastante seguro. A diferencia de lo que pensábamos de Ciudad del Este, la verdad es que se pudo caminar tranquilos, nunca vimos nada raro. No les voy a decir que nos sentimos seguros al 100%, porque siempre hay que estar atentos como en cualquier ciudad. Pensamos que íbamos a venir por un día y terminamos quedándonos 3 días, 2 noches. Pero bueno, ya el ruido de la ciudad está siendo demasiado. Estamos muy acostumbrados a estar en la naturaleza y en el silencio. Hay mucho shopping, muchas galerías, muchos pasillitos. Hay que venir con tiempo, tranquilos, salir temprano. Como les estuvimos contando, todo cierra muy temprano en Ciudad del Este. Vamos a hacer nada más que 18 kilómetros el día de hoy. Y vamos a ir a conocer una represa, así que vamos a ver de qué trata todo eso. Y no sé si se dieron cuenta, pero bueno, adquirimos finalmente los micrófonos que tanto nos estaban escribiendo, que tanto nos estaban pidiendo. Era el plan. Había que llegar hasta acá para ver si podíamos conseguir algo bueno, bonito y barato.
listos para salir de la ciudad? Parece que sí. Estamos Porfa. listos. Por favor. ¿Estamos listos? Listos. Vámonos. Antes de salir de la ciudad vamos a pasar por Goodyear a ver si conseguimos la misma rueda que tenemos nosotros. Necesitamos solo una que tenemos, que es la pinchada, que ya les mostramos que la emparchamos el otro día. Así que vamos a ver si conseguimos esa sola. Por lo general acá te venden de a pares. Lo que estamos haciendo no es estrictamente necesario. Tenemos las cubiertas con 38.000 kilómetros, estamos cerca de los 40.000. Venimos haciendo muchísimo ripio, como saben. Este viaje no arranca recién ahora, arrancó hace casi 2 años. Recién ahora lo estamos registrando y mostrando por este medio, por lo cual las cubiertas vienen un poco ya gastadas. Creíamos que lo más conveniente era averiguar acá, que es un lugar bastante famoso para conseguir cubiertas más baratas. Así que para viajar un poco más tranquilos vamos a ver si las podemos cambiar acá o si las cambiamos más adelante, pero por lo menos ya tenerlas. Tenemos rueda. Tenemos rueda para rato, amor. Es enorme esta rueda, claro. Ahora que veo una nueva, las nuestras están bastante flacas. Bueno, bienvenida al pasillo. Bienvenida a convivir con nosotros unos días, así que... Yo me muero con esto acá. Bueno, salió bien. Yo no sé cómo voy a hacer para convivir con esa rueda en el medio. Uno o 2 días hasta que nos acomodemos y pueda ver cómo hacemos. A ver, busquemos el precio de cuánto podría estar en Argentina esta misma rueda. Voy a buscar. Vamos a buscar en nuestra biblioteca de precios De Mercado Libre. A ver cuánto podría estar esta cubierta para comentarles cuánto la pagué acá. Compramos una sola, la realidad es que estamos como al 50 o 40% en las 4 cubiertas. Tenemos un auxilio nuevo y lo que vamos a hacer es, bueno, cambiar las 2 de atrás, que lleva mucho peso, y las 2 de adelante las vamos a dejar y nos vamos a quedar con el auxilio medio pelo. Y con una más que nos va a sobrar, que nos va a venir bastante bien. Lo mejor es cambiar las 4 ruedas, nuestro presupuesto no da y está bueno por ahí. Este cambio que vamos a hacer nos va a venir bastante bien. Por lo menos 2 de atrás van a estar nuevas. Sí, sí. La rueda que tenemos nosotros es Wrangler Duratrack, sale esta misma medida en Argentina, 245, 70, 17, 45% menos del valor de lo que está en Argentina. La verdad que vale la pena. Así que súper contentos. Espero que la cubierta esté buena, que no tenga problemas. La veo muy bien. La veo muy... Yo la veo muy cómoda. Parece que nos va a acompañar acá, así que... Acá podemos hacer unos mates, nos sentamos, la usamos de silloncito. No colocan acá la rueda por el peso de la camioneta. Solamente colocan a autos más chicos. Somos tamaño camión. Sí, así que no te levantan la camioneta en cualquier lado. Así que hay que buscar un lugar de camiones. Así que allá vamos. Allá vamos. Cinturones. No sé si lo vamos a hacer hoy igual. No, capaz que viaja ahí en el pasillo con nosotros un par de días. Un par de días hasta que consiga otro lugar. Hermoso. Andiamo. Ahora sí, 17 kilómetros para nuestro próximo destino. No vamos a manejar mucho, me parece, el día de hoy. Matecito, seguimos viaje, alejándonos de la ciudad. Vamos a ver qué toca hoy para dormir también. No lo sabemos, así que... Yo lo único que espero es que no tengamos una loma de burro cerca. No. La cantidad de autos que pasaban por esa avenida... Bueno, a veces toca lugares lindos frente a la playa, otros... No. Igual, ojalá que hoy tengamos un poco más de paz. Solemos escaparle a las ciudades. Teníamos objetivos bastante particulares, así que no nos quedaba otra que entrar. Wow.